Bienvenidos a nuestra socialización de la ponencia Transformación de la Escuela en tiempos de pandemia. El equipo ponente está conformado por la administradora ambiental Diana Pardo, la licenciada en Pedagogía Infantil Jessica Oyola y quien les habla, licenciada en Física Jessica Delgado. Por supuesto, para hablar de esta transformación de la escuela en tiempos de pandemia, tenemos que hablar de qué es la educación remota. ¿Qué es la educación remota? Es el tránsito de la escuela del espacio físico al espacio digital. Y esto ha conllevado diferentes cosas, y dentro de esas, la primera es que ha tenido un aumento de la responsabilidad académica, no solo del estudiante, también del docente y también del cuidador, agente importante en nuestro proceso de investigación. Por supuesto, este tránsito de las escuelas de lo físico a lo digital ha desarrollado diferentes habilidades en los estudiantes. Y una de esas habilidades es el liderazgo para conformar grupos de trabajo y demás. Esta educación remota de emergencia no solo se ha dado en este momento coyuntural que estamos pasando, donde tenemos una pandemia causada por el agente SARS-CoV-2, COVID-19, sino en otros momentos de pandemia de la historia de la humanidad, como lo fue el caso de la gripe española, donde los docentes hicieron un tránsito de las escuelas, no a medios digitales como en este momento, pero sí medios digitales como la radio y el teléfono en ese momento. Todos estos cambios en la escuela han permitido generar innovaciones en contenidos y estrategias. Por supuesto, nosotros vamos a hacer este análisis desde un contexto histórico y subjetivo. Dentro de la sistematización de experiencias se tuvieron en cuenta diferentes ejes que así convergieron dentro de cada una de las experiencias vividas por los investigadores que así nos encontramos dentro de este. Y para eso tuvimos en cuenta lo que fue el acompañamiento familiar, la conciencia emocional del estudiante, el ciclo académico en el que así se encontraba cada una de estas experiencias y la generación de estos espacios de aprendizaje. La unión de estos cuatro ejes nos da como planteamiento del problema o la pregunta problema el cómo se generaron procesos de aprendizaje significativo en el contexto de la educación remota de emergencia en casa. Respecto al método, entonces, inicialmente debemos hablar de la sistematización de experiencias. Entonces, la sistematización de experiencias es una interpretación crítica de una o varias experiencias que se generaron en un momento y tiempo específico. Es importante entender que esta experiencia no es exactamente igual a otra, pero sí puede enriquecer los procesos y las prácticas que se desarrollan tanto en el mismo docente como otras experiencias que quieran desarrollar otras personas en otros momentos y lugares. Esta sistematización de experiencia está siempre desde el sentir de cada uno, desde lo que vio, desde lo que sintió y desde su perspectiva. Cuando hablamos de que está enfocada en el paradigma de constructivismo social, es importante establecer que las bases de eso, de esta teoría, se deben atribuir a Vygotsky, que es quien nos indica que el pensamiento cognitivo, la construcción de este pensamiento cognitivo se puede dar también desde la construcción social. A fin de generar nuevos conocimientos. Entonces, tanto los educandos o los estudiantes o las personas que participan de la experiencia generan una construcción de conocimiento desde lo que ven en su entorno, desde lo que están viviendo y desde sus experiencias previas. Todo esto nos puede también mostrar que es de corte cualitativo. Porque de corte cualitativo es importante entender que lo cualitativo tiene bases en antropología y también que tiene un aporte que va más allá de los números, de las cifras, tiene una profundidad porque se escucha el sentir de las personas y así se generan unos nuevos conocimientos, unas nuevas bases que pretende tener unas comprensiones holísticas que nos dan un resultado precisamente desde el sentir de las personas.
Por supuesto, hemos obtenido algunos resultados y conclusiones importantes en 3 ejes grandes. El primero es hablar del aprendizaje. La educación remota de emergencia ha conllevado una reducción en las distancias y tiempos que permite un tránsito de saberes en doble vía, ¿sí? Y además el aprendizaje está asociado al desarrollo de la personalidad de los individuos y este aprendizaje se puede potenciar o aminorar con el uso de las tecnologías de la información. Es decir, la educación remota de emergencia no está hecha para todos los estudiantes. Como otro eje encontramos los cuidadores, que así se reconoce que para ellos se fue un acompañamiento mucho más a fondo dentro de los procesos académicos y el reconocimiento de cada uno de sus hijos y de los estudiantes. Respecto a los docentes y capacitadores, se debe reconocer que se desarrollaron nuevas habilidades y metodologías porque se tuvo que unir lo que era antes unos contextos separados, que era el de la casa y el académico, se unieron y por ende los docentes tuvieron que desarrollar nuevas habilidades y metodologías, tanto respecto a las tecnologías de la información y la comunicación, así como para poder captar la atención de los estudiantes. Estas habilidades es importante que no se pierdan, sino que se sigan implementando en el día a día, porque ya es como un conocimiento que se ganó y unas habilidades que se mejoraron. Por supuesto, tenemos unas referencias bibliográficas y agradecemos mucho el que nos hayan escuchado.